Hola, aquí estamos. Bueno, bienvenidos a Esto no era necesario. Un podcast entre dos amigas que conversan de cosas que nadie pidió, dando sus opiniones que nadie pidió. Mientras no explicamos nada, tampoco resolvemos algo en absoluto, pero sobrepensamos mucho y la pasamos bien. Nos reímos en el camino. Todo aquí son opiniones personales, de una tarde de chicas. Exactamente. Ujú, ujú. Y bueno, hoy día vamos a entrar a analizar la verdad bajo las circunstancias actuales, no solo quizás en nuestro país, No, pero en general. pero en general, a nivel global. eh, ¿Qué pasa cuando el poder no se jubila? ¿No? Ujú. Y qué pasa también cuando las decisiones se concentran en ciertos perfiles de personas, y cómo eso también va afectando y contradiciendo el mismo discurso que se quiere fomentar principalmente. Ujú. Y todo esto lo haremos con un mucho mejor audio que en el episodio anterior. Sí, ahora sí funcionan los micrófonos. Debemos decir que como primerizas grabamos solo 13 minutos de audio, teníamos los micrófonos, teníamos el implemento. Y no funcionó la última vez. Pero bueno, Ahora vamos con todo. sí. Vamos a conquistar los audífonos y después el trípode, porque si vieran cómo estamos grabando este video. Sí, vamos de a poco, pero vamos Sí, que vamos. de que vamos, vamos. Y así como vamos nosotras con el podcast, van las mujeres ocupando más espacio, porque y personas más jóvenes también, porque ¿qué tienen en común en general los presidentes, los CEO, los CEOs, los senadores? ¿Y qué tienen en común? ¿Por qué se parecen? Y, Porque, claro, hay un perfil de persona detrás ujú, que como sociedad hemos construido y hemos validado también sí, como una persona que es digna de ocupar ciertos cargos por distintas razones, ya sea experiencia, ujú, ya sea que nos vemos reflejados quizás en esa persona, queremos lograr o aspiramos ser como esa persona en el futuro. Y eso nos lleva a tener personas en el poder que se parecen. Y pareciera ser también una decisión a nivel sociedad. ujú, Y por eso no solamente lo vemos en uno o dos casos, lo vemos en casi ya un 80 y algo por ciento de los casos de ujú. personas que ocupan el poder. Y esto a todo nivel, como dentro Mm, de nuestros lugares de trabajo, eh, a nivel público, a nivel privado, claro. como que hay un perfil, ciertas cosas que se buscan. Ujú. Sí, eso es muy importante, o sea, analizar el poder como tal, Sí. analizar cómo se toman decisiones, quiénes las toman y por qué las toman y en virtud de qué. Ujú. Y hay algo muy interesante que se me viene a la cabeza. El otro día teniendo una conversación con una persona del trabajo, me decía como, yo creo que eres una de las pocas jefaturas o personas que han estado a cargo de esto, que en vez de usar la palabra como quién tiene el poder, es cómo lidero yo esta organización. Y Mm. ya no hablo como desde yo tengo el poder para tomar esta decisión o el poder no recae en esto o el poder lo tienen estos otros, sino quién tiene la capacidad de liderar y cómo yo puedo ser un mejor líder, o lideresa para encaminar las necesidades, ¿no? de las personas y ya puede ser de las organizaciones, de los países o de la población en general. Y eso es una percepción que no he notado últimamente en ningún nivel. Ya no Mm. nos preguntamos como quién es apto para liderar, sino quién es apto para tomar las mejores decisiones. Mm. O quién es apto y tiene la experiencia suficiente para lograr ocupar estos puestos de poder y no puestos de liderazgo. Ujú.
Y creo que ahí hay un quiebre bastante importante también a analizar. Mm. Reflexión. Sí, no, que me quedo pensando que es que al final del día, estos cargos, por ejemplo, no sé, pues pienso ya influenciada por los Ujú. últimos acontecimientos, Acontecimientos. acontecimientos, que igual son cargos de suma responsabilidad, Ujú. además, no son cualquier decisiones, Mm. pero me pregunto, porque desconozco, qué tanto espacio se da para quienes ostentan de estos cargos, se den el espacio para reflexionar, siendo que te ves sumergido en múltiples intereses, de múltiples personas que piensan distinto a ti, que te debes conseguir, por ejemplo, votos para pasar ciertas medidas, que te ves sumergido en la operación diaria de tus labores. Entonces, igual ahí se da un balance y también como qué espacio nos damos nosotros, como en general, para reflexionar sobre eh, las decisiones que estamos tomando a la medida de que podamos, como por ejemplo, dentro de nuestra capacidad de acción. Como en general, creo que eso igual es una reflexión que se da en general y como qué tanto tiempo y espacio hay para también darse el tiempo como de pensar en ello. Mm. Sí, eso igual es interesante. Yo creo que ahí hay algo importante que muchas veces a quienes elegimos en estos puestos de poder o grandes cargos, los elegimos por la seguridad que transmiten al decir lo que piensan o dónde tienen que tomar la decisión. Y cuando tienes ciertos perfiles de personas que creen que todo lo que hacen es correcto y la última palabra, y no admiten, primero, o que no saben, o segundo, que necesitan ayuda o asesoría o que hay una idea mejor para atacar esta problemática, ahí hay un gran problema también de ego y un terror permanente de que si yo me muestro vulnerable, van a dejar de confiar en mí. Y voy a perder esa posición, ¿no?, de superioridad, tanto moral, no solamente moral, ¿no? Académica, superioridad de conocimiento, técnica, todo eso, y me voy a ver desacreditado, desacreditada de manera inmediata. Es que ahí tocaste dos puntos que creo que fundamentales al momento de ocupar poder, que tienen que ser el ego, como cuál es tu relación respecto a ti con el poder y para el poder, porque por el otro lado yo también encuentro peligrosos liderazgos que no se sientan atraídos de cierta manera al poder, pues como que te sientas cómoda moviéndote en él, y por el otro lado, en momentos como cuando ocupas cargos así, te ves enfrentada a posiciones contrarias a las tuyas y tú tienes que querer el poder. Como, no solo porque creas que las ideas que están detrás, pero dentro de la práctica igual, no sé, pues por ejemplo estoy pensando en algo como pasar la reforma de pensiones, por ejemplo. ¿A cuántas personas tuviste que convencer? Como en algún momento igual tienes que perseguir no solo el fin último de que sí, como mejores pensiones, sino como dentro del, como, no sé, me imagino. Pero claro, pues, ¿en qué medida eso no te vuelve ciego frente a tus propias acciones? Y por el otro lado, esta capacidad de mostrar calma, creo que se juega mucho en la elección de las personas y cómo las personas te ven, pero por el otro lado es súper importante porque tienes que tomar decisiones que tienen responsabilidades muy grandes que van a afectar a mucha gente. Y yo creo que hoy en día muchas personas que ostentan de poder no se toman en serio el nivel de impacto de sus acciones. Pero porque muchas veces esas mismas personas no se van a ver afectadas por el impacto. Ah, claro. Entonces creo que cuando también existe algo que es el miedo a equivocarse y admitir que no tomé una buena decisión. Entonces muchas veces se encuentran en el punto, en la recta final, por así decirlo, que yo sí creo que el liderazgo es toma de decisiones. Sí. Y eso es muy importante. Mucha gente me ha dicho, no, que
las tomas de decisiones son colectivas y hay que preguntarle a Pedrito, Juanito y Pepito. Y yo no creo en eso porque en mi experiencia no todos manejamos el mismo nivel de información y estamos involucrados en lo, en lo que hay que tomar, o sea, sobre lo que hay que tomar decisión. Y si no estamos al mismo nivel de informados, es muy difícil que se tome una decisión acertada, ¿no? Eh, y por algo también delegamos, ¿no?, cierto poder a esas figuras en todo eslabón, porque confiamos en su criterio y en su capacidad de discernir qué es lo bueno y lo malo, lo beneficioso y lo que no nos beneficia tanto. Eso es bastante interesante, pero cuando tú ya no tienes la capacidad de diálogo y estás en la recta final, aunque tú veas que tu idea no es buena, tu ego siempre va a prevalecer en hacer correr la idea antes que decir no. ¿Saben qué? Hasta acá llegamos. Como esto no va a funcionar, esto no es así, ¿no? Es como quién tiene la última palabra. Y eso también es muy peligroso. Como, y lo he visto en muchas personas, muchas veces, como quién tiene la última palabra. Y aunque yo vea que mi idea no es tan buena, no voy a ceder frente a un oponente también. Que eso es muy importante. Mucha gente escala o logra poder a costa de menospreciar a otros. Y esa es una dinámica muy común, que hoy día la vemos mucho más, como el yo lo voy a hacer mejor, yo no hubiera hecho esto, esta persona lo hizo mal. Y eso también es dejar de lado como un piso de donde tú estás comenzando, finalmente. Y que es de donde vas a comenzar. Y que es donde vas a comenzar si quieres llegar a esos puestos. Es bastante importante. Sí. Sí, es muy interesante el tema, la verdad, cómo pensarlo. Ahora, ¿por qué crees también que a pesar de que queremos cambios o queremos o estamos tan inmersos en una sociedad que ya avanzó en ciertos parámetros, ¿no? No en todo, no de manera perfecta también, no como nos gustaría, no como nos gustaría, y lo digo de todos los bandos, de como en general, ¿no? Querían cambios, querían esto, o sea, si hay algo que hay avanzar. en Chile, creo que algo que podemos encontrar en todas las personas hoy en día es disconformidad, Claro. Independiente de dónde venga. Pero es súper valioso identificar también, creo, qué valor, o sea, qué sentir común hay independiente de el que lo causa, sino como Claro. hay un sentir común de disconformidad. Claro, eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Que seguimos votando o seguimos eligiendo a personas que no demuestran esa sensación de vamos a cambiar de esta manera. Como, o seguimos votando también o creyendo que porque alguien, no sé, es hombre, es mayor o puede ser que tenga más experiencia, aunque haya cometido múltiples errores en el pasado, va a ser mejor que alguien nuevo con ideas frescas. Como... tengo varias ideas respecto a tu pregunta. Yo creo que voy a partir diciendo que cuando hablamos de votaciones, instituciones, especialmente sistemas democráticos de Occidente, como es el contexto en el que estamos, las instituciones lo que buscan prevalecer con ello es continuidad política. Independiente, más allá de como turnos de gobierno, sino que haya una estabilidad que vaya de una persona que gobierna en otra, en grupos que gobiernan entre otros. Y por eso tenemos todos estos actos como, por ejemplo, la llamada, todos estos actos simbólicos institucionales, porque eso busca la institucionalidad. Entonces ya partimos de una base que queremos cambios dentro de un sistema que necesita estabilidad y por ende continuidad. Entonces ya hay un desafío por el sistema en el que estamos.
eso no significa una valoración, sino como, Claro. creo que es una descripción. Claro. Y creo que la gente en general quiere vivir mejor. Como que creo que, Claro. no sé, yo soy igual, disclaimer, soy una persona como que cree mucho como que las personas somos todas iguales, como puedes encontrar algo igual en cada persona. Entonces, como creo que está eso, ese sentir de queremos estar mejor, ahora estamos disconformes, queremos algo, pero está el tema de que independiente de que quieras un cambio, igual eliges continuidad. Y por el otro lado, como, claro, aparecen estas figuras y además creo que igual estamos muy condicionados por quienes se presentan en la papeleta. Y es súper difícil acceder a esta papeleta. Y yo creo que ahí hay un punto fundamental de por qué seguimos eligiendo de la misma manera, es porque nuestro pool de elección sigue siendo el mismo. Claro. Entonces es difícil primero elegir algo, como responsabilizar a quien elige, sin ponerle un ojo a quienes logramos presentar. Pero en el sentido porque es caro, por ejemplo, llevar a cabo una campaña. Claro. Es caro, por ejemplo, pagar tu arriendo sin tener un trabajo fijo porque estás de candidato o estás en... Yo no sé cómo funciona excelentemente los pagos. Me imagino que, por ejemplo, debe ser mucho más fácil si perteneces a un partido político, claro, que si eres independiente. Claro. Entonces creo que igual el acceso a siquiera poder postular, y eso igual le reconozco como... especialmente en sistemas como con partidos políticos tan definidos, como que vienen de años o así, que surjan nuevas instancias o nuevos grupos, ¿cachai? O que, por ejemplo, se logre incluir a la sociedad civil, porque por lo mismo son espacios muy difíciles de entrar. Y también creo que depende mucho de qué tan abierta está la institucionalidad o no a esa apertura. Y creo que eso va variando. Y eso es como un segundo punto, y así como... Igual pienso que es muy complicado porque elegimos por periodos de tiempo a personas a las que esperamos que nos solucionen problemas a largo plazo. Claro. Eso. ¿Y qué crees tú? ¿Por qué seguimos eligiendo a las mismas personas a pesar de que queremos cambios? Es muy difícil, o sea, claramente hay un tema de que el acceso a esas instancias es muy de nicho. O sea, tú tienes que seguir ciertos pasos, tener ciertas redes, juntarte con ciertas personas, tener ciertas ideas, compartir ciertos ideales para lograr llegar ahí, ¿no? Y más allá de un tema, claro, de Lucas, es un tema como también de pasión por lograr ese puesto o ese algo, ¿no? Y eso es muy complejo, como muy, muy complejo. Y creo que claro, muchas veces cuando te dedicas 100% a esto, y yo siempre lo digo, como pierdes un poco de tu identidad personal, de tus ideas personales, a cambio de pertenecer a un grupo, ¿no?, que te apoye y que siga una tradición política, finalmente, ¿no? Y eso también es muy intenso. Como muchas veces no votamos por ideas, como no votamos por las ideas sino votamos por una tradición política que nos da una seguridad sobre esas ideas y de que puede lograr algo. ¿Qué cosa? No sabemos. Aún esperamos. Eso también está es interesante. Estaremos atentas, pero es algo muy interesante porque yo veo, y de todos los sectores, en todos los lugares del mundo, la gente ya no vota por ideas. No. Vota por perfiles, por una tradición política, y por ciertos puntos comunes en una agenda construida en base a un partido, en base a esto, ¿no? Es como aunque típico. Se supone que son en base a diagnósticos. Claro, pero mucha gente dice como no, es que yo nunca votaría a la izquierda, entonces da igual quién esté en la derecha, presentándose en la derecha, yo voy a votar por la derecha. Como mucha gente también dice, yo nunca voy a votar por la derecha, entonces no importa quién esté presentándose, voy a votar por la izquierda.
Entonces ya ni siquiera buscamos esos perfiles, como simplemente nos vamos por una tradición, por una seguridad que nos brinda la persona. Y eso igual es complejo y es hasta peligroso, como hasta peligroso. Porque no puede ser que tú digas como, ay, sí, vamos a votar y luego vemos cómo lo hacemos, qué ideas ponemos, cómo funciona, cómo lo pagamos, cómo lo financiamos, a costa de quién y quién lo va a hacer y cuánto va a durar, como... Sí, veremos lo ineficiente. Claro. Y ahí atacaremos. Claro, veremos cómo, claro, partiremos desde reclamando que está mal, pero luego veremos cómo lo mejoramos. Y insisto, eso va para todas las partes por igual, como en todos los cargos, en todas las organizaciones y todo. Entonces es bien complejo. Pero ahí quiero entrar en qué también nos pasó como sociedad, que nos seguimos viendo reflejados en ciertos perfiles de personas que honestamente dan vergüenza, como dan vergüenza, como, o que realmente tú dices como una sociedad, ¿no? Un mundo que, por lo menos yo creo que la sociedad chilena es una sociedad bastante solidaria en muchos aspectos, creo que especialmente cuando hay crisis, no sé, las fiestas patrias, es bien resiliente, hay un sentido de unidad, hay fiestas comunes, que es algo que no todos los países tienen. ¿Qué pasa? Como que votamos perfiles o aspiramos a perfiles que son todo lo contrario, que son egoístas, individualistas, como... ¿Qué pasa con esos arquetipos de personas? Como, ¿por qué ya ni siquiera votamos por simplemente un proyecto político, sino votamos también un perfil de persona que me convence más porque es así, porque es así, es porque es así? Hay alguien peleando en la calle. Esperemos que no se escuche. Porque oye, es que hay muchos factores y siempre depende cuando estamos hablando de hasta también de qué escala lo queremos mirar. Claro. Como por qué, por ejemplo, esto sucede en varias sociedades que son muy distintas, por ejemplo, que son muy iguales, o por qué sucede en una sociedad en específico. Claro. Creo que estamos en un momento en general en el mundo de muchos cambios. Estamos en adaptaciones muy rápido y circunstancias, venimos saliendo de una pandemia, circunstancias muy adversas, y no sé, si yo empiezo a comparar como por ejemplo fenómenos similares que han sucedido en países similares a los míos, o incluso muy lejanos a mi país, a la realidad de mi país, pero que terminan votando por figuras muy parecidas, creo que tiene que ver mucho primero el sentido de esto que hablábamos al principio de figuras que otorgan calma. Porque uno necesita calma. Y frente a cambios rápidos, tú necesitas certezas también. Claro. Y ahí juega mucho el status quo. El status quo es muy cómodo cuando se vuelve muy, muy, muy certero este discurso de volver a lo de antes y todo eso, cuando estás viendo cambios muy acelerados en múltiples áreas de tu vida. O sea, entonces creo que ahí juega un rol bastante importante ciertas figuras que van surgiendo. Y por el otro lado también, en el caso particular de acá, también tienes un factor no creo que simplemente esta figura haya ganado, como tú mismo dices, como por ejemplo sus ideas, pero sí creo que había una oposición muy grande respecto a quienes están ahora. Claro. Entonces eso juega en contra. Por el otro lado tienes el hecho de que es una mujer que viene de una comuna común y corriente de Santiago, de Chile, como también es como una figura como que tanta confianza otorga, de qué sector político viene. Creo que hay muchos factores en juego más que solo este liderazgo, que cuando la gente tiene que poner las cosas en peso,
uno cree como, claro, a mí me choca, yo digo, como, esta es una decisión vergonzosa, como así, Sí. como de verdad, pero para mucha gente no lo es, pues, ¿cachai? Como, y ahí yo trato de entender, o por ejemplo, hay figuras incluso más caricaturescas, como que han salido como que en esta ronda de elecciones, como, o sea, por ejemplo, o sea, yo hacer una campaña por Zoom lo encuentro increíble. Claro. O sea, yo lo encuentro surrealista. En ese sentido ocupo la palabra increíble, Claro. como... Que no, también, pero sí. A lo que iba era que cuando pones a ponderar las cosas, eh, no ven estas grandes macroideas detrás, ¿cachai? Ven necesidades certeras y una persona que está en televisión diciéndote que va a ser al cargo, haciéndose cargo al respecto. Sí. Pero además en un ambiente social muy, muy, muy volátil. Sí, eso es interesante también. Creo que hay algo muy, muy que me decepciona un poco y ahí quiero volver como a los valores comunes. Como creciendo, ¿no? Siempre te enseñan que tienes que buscar algo que te inspire, ¿no? Alguien que te inspire, ¿no? Y desde chiquititos nos enseñan, por ejemplo, en el colegio, como quién es tu heroína, quién es tu héroe, quién te inspira, ¿no? Te presentan figuras históricas, por lo menos en mi colegio, ¿no? Que son liderazgos positivos, ¿no? Pongámosle desde lo más sencillo, Nelson Mandela, Martin Luther King, como así, lo más sencillo en el sentido de que son figuras mundiales, claro, que encarnan como ideas universales. Ahora, si alguien no coincide con Nelson Mandela y Martin Luther King, están en el podcast totalmente equivocado, porque y en la Tierra completamente equivocada, se pueden ir a otro planeta, porque honestamente son valores universales que son luchas, o más que luchas, como proyectos de vida que te dicen como aquí somos todos iguales y tiene que existir empatía y humanidad. Nada más. Ellos no encarnan siendo, bueno, obviamente tienen sus proyectos políticos, ¿no? Claro, y ahí pueden estar en de contexto, acuerdo, pero son estos grandes discursos pero que son movieron grandes, mucha gente en contextos muy difíciles. En contextos muy difíciles, y que si tú los analizas, porque a mí ambos personajes me gustan mucho, lo único que te hablan es de empatía y humanidad, ¿no? En que queremos ser parte de un mundo en que todos podamos ser valorados por las ideas que tenemos, etcétera, y que mi libertad y mi forma de pensar no menoscabe ni la libertad ni la forma de pensar del otro. Y ahí está la gran diferencia. Hoy día ya creemos que la libertad, este discurso, ¿no?, de libertad de expresión y todo, es a costa de la libertad y el bienestar del que está al lado. Tú no puedes dar un discurso que te dé un paso para que la persona que está al lado, que tiene menos, que no entiende, que no sé, vive en su propio planeta, vaya en retroceso y no en avance. Y eso nos habla de una sociedad individualista, muy corrompida como en ese sentimiento de querer más a costas del otro, y de que ya no pensamos en común, pensamos como en es que a mí no me gusta porque es que a mí esto, es que a mí lo otro. Y me llama la atención que hoy en día yo no vea ninguna figura que yo diga como, wow, esa persona encarna los valores humanos, que te dicen somos todos iguales. Y que no logro verlo en ningún momento, como en ningún discurso. Últimamente ha salido mucho de cómo eran los debates antes, ¿no? Los debates presidenciales, sí, en Estados Unidos, en Chile y todo.
y el nivel de respeto y de pensar en común eres muy distinto al de ahora. Sea porque vivimos en una sociedad polarizada y todo. Pero me llama mucho la atención cómo hemos perdido ese sentimiento de sentirnos inspirados y liderados por figuras que solamente quieren un bienestar común y que su libertad o lo que les reprime o lo que quieren cambiar no va a costa de cambiar el bienestar del otro o la libertad del otro. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, con ciertos discursos, como encuentro terrible que uno pueda lograr hacer campaña a costa de, es que lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el derecho a, o lo primero que voy a hacer es que estas personas no tengan acceso a. ¿Cómo partimos la conversación desde ahí? ¿Cómo vamos a partir quitándole al resto? Como es simplemente eso que no me logra cuadrar. Y eso a mí me lleva a la pregunta que me he hecho desde hace muchos días, pero ya hace horas me atormenta, que es cómo podemos convivir y llevarnos bien en una sociedad donde todos pensamos distinto. Pensamos y actuamos distinto. Y esta pregunta como, es una pregunta que de verdad me la hago como más que nada en mi día a día como para relacionarme con los otros. Claro. Como hacer ese mismo ejercicio, como, pero respecto a mí, porque es lo que tengo, bajo lo que tengo control también, claro, ante este mundo tan cambiante. Creo que igual eso opera a distintos niveles de relación también, como tal vez el nivel de lograr conectar con la otra persona es distinto, por ejemplo, lo que requiero en mis amistades, lo que requiero en mi relación, en el trabajo y todo. Claro. Pero me lleva al punto de decir, ¿cómo logramos llevarnos bien y hasta qué punto nos permitimos pensar distinto? Yo en eso coincido mucho contigo, que yo creo que la libertad de uno tiene un límite en los derechos del otro. Como, o sea, ahí yo veo el límite, como no puedo transgredir más allá de ello. Pero al final del día está súper complejo, como nadie está dispuesto a realmente escuchar el otro, como nos anticipamos a nuestra respuesta en vez de estar escuchando lo que propone la otra persona. Y dentro de todo este contexto de las últimas semanas, me doy cuenta que al final del día, como algo que sí rescato, es que de verdad dentro de toda persona igual escucho, aunque sea un poco, que hay un poco de como bienestar social, como... Y creo que ahí logramos conectar mucho, como, y creo que nos falta volver a eso. Claro. Y una reflexión sobre qué es lo que queremos, cómo lo queremos, pero al fin y al cabo conversar de cuáles son nuestras preocupaciones. Y creo que eso es muy difícil en periodo de campaña porque tiende a ir al choque, y creo que el convencimiento de tus ideas, si tú quieres, por ejemplo, convencer de que, por ejemplo, cierta elección no es muy buena, he notado un cambio muy distinto cuando tú vas al choque, así como hablemos de estas ideas, cuando te acercas de manera humana, como haces esto mismo dentro de esta misma línea de empatía, de humanidad, empatía y humanidad, de aceptar que tu idea es muy distinta. Yo creo que estás muy equivocado, pero aún así voy a escucharte porque tus ideas vienen de un lugar súper legítimo, de preocupación y sentir muy legítimo. Entonces, tal vez será una postura muy hippie, no lo sé. No lo sé. Pero creo que es una pregunta que es importante tener hoy en día, de cómo podemos llegar a convivir mejor dentro de este pensar distinto, y que eso no signifique socavar, no te voy a mentir, estoy un poquito como socavar al otro, como transgredir al otro, como creo que se va a venir complejo, se va a venir... Sí, hay en general en el mundo. Sí, hay una división muy grande, y aquí hay algo importante, que ya no es una división de ideas distintas, es una división de ideas distintas que van con agresividad. Sí. Y eso es extremadamente preocupante. Yo igual que, claro, trabajo en un mundillo en que finalmente mi tarea todos los días es intentar cambiar el mundo,
y cambiar el mundo para dejarlo mejor para todos, Ujú. como nada más, Sí. o sea, como mucha gente me dice, no, es que esta persona es tan, no sé, porque no entiende, que no sé qué cosa, y yo paro y le digo, ya, bueno, ¿qué le dijiste? No, que su idea estaba mal, que no, y porque esto, lo otro, y que, ya, y yo, ¿cómo se lo dijiste? No, tal cual, porque si esa persona a mí me habla así como, no, que esto, lo otro, yo voy y le devuelvo igual. A mí, las únicas veces que he logrado que la gente piense distinto es hablándole desde la calma y desde la comprensión. Mm. Y mucha gente me dice así como que cómo se logra eso, o sea, cómo si una persona está siendo agresiva o piensa distinto, piensa radical, ¿no? ¿Cómo le logras cambiar el pensamiento? Y el otro día, y esto lo compartía como en mis mejores amigos de Instagram, estuve en Estación Central hasta muy tarde, bueno, X, me estaba tomando una micro de vuelta a casa y me acerqué ahí en Barrio Mex con estos guardias que tienen como toda la noche, ¿no? Y voy y nada, le dije, me voy a quedar aquí cerquita tuyo mientras pasa la micro para no estar sola. Me dice, sí, ningún problema. Va un chico venezolano, muy buena onda, y, me dice como, oye, ¿cómo, qué piensas de las elecciones? ¿No? Y yo, bueno, no, esta es mi posición y todo. Y yo le dije, ¿cuál es tu posición? Su posición era contraria a la mía. Y me dice como, ay, es que yo creo que esto, lo otro. Y yo como, pucha, le dije, ¿sabes qué? Creo que eso son cosas importantes. Pero creo que hay algo que le falta como a tu discurso, ¿no? Y es en qué momento las personas van primero. Y me dice, sí, es que no, la seguridad, bueno, y el típico discurso. Yo le dije, para mí, este voto no es un tema de cosas sencillas que todo el mundo puede prometer, que cualquier bando puede cambiar, Sí. que se puede ver desde el Congreso muchas veces, que también hay una desinformación importante de quién tiene facultades para. Sí. Y yo le dije, y me dijo, ay, ¿por qué votas así? No te importa, no sé, la seguridad. Y dije, mira, a mí lo que más me importa es las personas y la humanidad. Y creo mucho en las personas. Yo creo mucho en las personas. A mí, la única vez que me han asaltado en la vida, yo escribí un papelito a la persona así perdonándolo y se lo pasé al carabinero y le dije, tú se me lo entregas al chico que está detenido. Sí, como de verdad, lo siento porque te hemos fallado como sociedad y no pasa nada y va, y te perdono y de verdad espero que te vaya mejor. Nada más. Y creo mucho en las personas porque es lo que tenemos. No puedo dejar de creer en la humanidad y en la bondad de las personas. Eh, y, y le dije como, tú viniste a mi país y yo no quiero que tú lo pases mal. O sea, yo me imagino lo difícil que ha sido para ti llegar aquí, adaptarte, tener un trabajo nocturno en un sector peligroso eh, y que te vaya a costar todo eso y perder todo eso a costa de un discurso sin humanidad. Yo le dije, yo no voto por mí. Yo dije, salga quien salga, hasta por ahí. Yo voy a seguir igual, voy a seguir ganando lo mismo, probablemente, espero. Voy a mantener mi trabajo, espero, ¿no? Y voy a tener una estabilidad parecida a la que he tenido toda la vida. Uno no vota por uno en esos casos, uno vota Que por el mucha resto. gente la va a pasar mal. Uno vota por el resto. Y yo le dije, para mí, yo nunca voy a dejar de creer en las personas, nunca voy a dejar de creer en las personas. Y si tú tienes lo suficiente, porque yo siento que nosotras vivimos bien, fuimos a buenos colegios, fuimos a una muy buena universidad, somos capaces, ¿no? Si no eres capaz de dar un pedacito de
ni siquiera tu privilegio, porque ya la palabra privilegio también para mí está muy mal usada, muy manoseada. Un poquito de lo que tienes, de lo que tienes como persona, para gente que está jodidísima en esta vida, es que ya lo perdimos todo. Y ahí está el grave problema. Y si perdemos la empatía de la humanidad, es de verdad perdernos como personas, perdernos como mundo. Y el chico, la verdad, me dijo así, se emocionó mucho. Y me dijo, a mí nunca nadie me había dicho esto. Y lo encuentro terrible, como realmente terrible. No sé, yo no sé qué pasa, que cada vez que salgo, voy, no sé, a la farmacia, de repente va y se me pueden hablar como el guardia, ¿no? Donde vivo también, los consejeros de mi edificio, me hablan de su vida, de esto, lo otro, compartimos y todo. Voy a charlas igual, de repente va y la gente me habla. Y siento que no es que le deba nada a nadie, pero creo mucho en las personas, como que creo que si tú tienes la capacidad de escuchar un rato a alguien, de dar un poquito de lo que tú tienes, de realmente hablar desde el corazón, hablar desde la pasión de lo que tú crees, puedes hacer cambios. Pero si seguimos diciendo que no, porque esto, que lo otro, que me cae mal, que lo hace pésimo, que las ideas, que esto, realmente nos vamos a perder como sociedad. Y yo siento que nos hemos perdido como sociedad. La gente ya no habla desde lo que quiere, desde el corazón, sino habla desde la rabia y la molestia. Y está bien estar enojado o enojada con el sistema. No los culpo. Hasta yo estoy enojada a veces con el sistema y cómo funcionan las cosas. Pero no podemos cegarnos a hablar desde ahí. Como simplemente eso. Y nos hemos cegado. Y yo entiendo el malestar, porque yo creo que todos lo hemos vivido, y de donde vengas, has vivido un malestar, has vivido algo que te vulnera, algo que te toca, puede ser desde lo económico, puede ser desde lo familiar. A mí en lo familiar, todos los tribunales me han fallado, y sí, hay una rabia también al sistema, pero no puedo, por mi rabia, por mi malestar, denostar al otro. Denostar al otro. Por eso este tipo de figuras simplemente no me representan y me dan más miedo, porque lo que la gente ve en ellos es un egoísmo, un individualismo y un quiero llegar a ser como ellos algún día para ocupar este puesto de poder. No para liderar, no para mover, sino para tener ese poder de decisión y estar en el último cargo. Y eso para mí ya es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Simplemente, lo peor que le puede pasar a la humanidad. Estamos en el tiempo. No, Sí, no, pero bueno, esperamos que se sientan más esperanzados. sí, no sé qué tan esperanzado, Sí, pero sí, sí. se vienen cositas, realmente. Esto no es algo que solo sucede aquí, está sucediendo en todas partes del mundo. Sí, Estamos jodidos. Ah, ya, no, sí, pero estamos complicados. sí, hay una Pero, estructura compleja, la verdad. pero al final del día, dentro de esta misma línea, tengo la fe de que esto va a hacer que ojalá estas preguntas vuelvan a aparecer. Como creo que dentro de la adversidad y los obstáculos, uno tiene que también aprender ver cómo sacar oportunidades, y creo que volver a conversar de qué nos hace iguales en tiempos de polarización es un buen punto de inicio. Claro, ¿qué nos hace iguales y a dónde queremos ir también? Sí. Eso es lo que más cuesta comprender. Sí, hacia dónde queremos ir.
Porque los problemas, eso sí, como todos los problemas que se presentaron en este periodo, como y líneas de acción, apuntaban a como las mismas grandes dimensiones que creo que a todos nos preocupan. Claro. Pero claro, ¿cómo llegamos a qué tipo de soluciones llegamos? ¿A costa de qué? ¿Y a costa de quiénes ¿Y a también? costa de quiénes? Pero eso, este fue un capítulo más serio. Sí, fue un Vamos a tener capítulo de todo, bastante pero serio. personalmente igual se me hacía raro llegar acá a hablar de como otro, o un tema tal vez no tan relacionado ¿A qué es lo que sucede sucede. hoy? Como que al fin y al cabo nuestra vida igual es nuestra cotidianidad. Sí. Es lo que nos pasó hace un día. Entonces, Sí. eso. Sí. Ojalá les haya gustado el capítulo. Estamos atentas a sus comentarios, Sí. a sus likes y todas esas cosas. Sí. Y esperamos también nos vayan dando más ideas de qué De todo. hablar y Sí, nosotras escuchamos felices. Y aceptamos todos sus comentarios, los vamos incorporando, espero que también se vayan notando. Y les vamos a agarrar la mano. Ojalá los audios hayan funcionado. Sí. Sí, están prendidos. Así que eso, nos vemos. Ojalá me escuchen bien.